Ok, entonces empezamos a trabajar ya vimos los estilos inline, ya vimos los estilos con etiquetas, ¿no? Con etiqueta style, ok. Eh, Ahora, una tercera forma de hacerlo es utilizando un archivo aparte, ¿sí? Hasta aquí, si bien estábamos ya separando el CSS del HTML, los dos, las dos secciones de código están dentro del mismo archivo, ¿sí? Tengo otra opción, sí, que es la más utilizada, que es tener un archivo de HTML y tener otro archivo aparte donde yo voy a definir estos estilos, ¿sí? Entonces, esa sería la tercera forma. Aquí vamos a trabajar con nuestros contenedores, ¿no? Sí, que es nuestra etiqueta div, sí, que me sirve para qué? Para definir un bloque de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo del div, aunque ya lo vimos en la parte de código. Defino la etiqueta div, dentro va el bloque de etiquetas y cierro el bloque con el slash div, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar en este caso? Otro tipo de selectores, ¿sí? Lo que vamos a utilizar en este caso son los selectores de clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los selectores de clase? Me apuntan a elementos con un atributo de clase específico, ¿sí? Entonces, yo puedo asignar estos selectores a varios elementos a la vez, ¿sí? ¿Cómo lo defino? En este caso, ya no es una etiqueta. Yo puedo darle cualquier nombre a mi selector de clase. Entonces, veamos en HTML cómo me quedaría. Ejemplo, a mi contenedor, ¿sí? Le voy a asignar una clase. Entonces es class igual y dentro de las comillas dobles va el nombre de mi clase, ¿sí? Entonces este contenedor, ¿sí? Es de mi clase texto. Ahora, con CSS, ya no voy a utilizar mi atributo style, sino lo voy a llamar desde un archivo externo, desde otro archivo. ¿Cómo le llamo yo a esta clase? Con anotación punto. Tengo que poner un símbolo, un punto delante de qué? Del nombre de la clase, ¿sí? Entonces se pone un punto del nombre de la clase y dentro de las comillas van a ir las propiedades con sus valores que yo le voy a asignar. Entonces en CSS, ¿cómo me quedaría? El símbolo de punto, porque voy a llamar una clase, ¿sí? A un selector de clase, luego viene el nombre de la clase. Miren que aquí el div, ¿sí? El selector de clase se llama text. Entonces, mi clase se llama texto, entonces por eso le pongo punto texto y de ahí viene ya mi declaración, que es al atributo le asigno un valor. De esa manera, yo puedo definir una clase a un elemento HTML. ¿Y cómo le llamo desde el CSS? Punto el nombre de esa clase. Y ahí defino, ¿no? Mi atributo con sus valores. Entonces, este es el selector de clase. Pero aparte del selector de clase, yo tengo otro selector, que es mi selector de ID. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace mi selector de ID? Apunta a un solo elemento por su atributo de ID. En este caso, me apunta a un solo elemento, a diferencia del selector de clase que me apunta a varios elementos, el selector ID me apunta a un solo elemento. ¿Cuál es la sintaxis para llamarlo? El símbolo de numeral. Y obviamente que aquí el nombre de mi ID no que debe ser único, por eso le ponemos Unique ID. Y aquí vienen las declaraciones.
Entonces, en HTML, ¿qué es lo que cambia? Aquí viene el elemento, en este caso el contenedor. Ya no es class, sino ID, y aquí viene el nombre del ID. ¿Sí? En este caso, cabecera. Aquí está mi etiqueta y aquí estoy cerrando el selector. Desde el CSS, ¿cómo lo llamaría? ¿Sí? Aquí lo llamo ya no con el símbolo de numeral, ¿sí? Sino lo llamo con el símbolo de punto, ¿sí? El nombre y ahí viene la declaración. Entonces, estamos seleccionando un selector de ID y un selector de clase. Aquí hay un pequeño detalle que hay un error, porque aquí este es un selector de ID, entonces este debería venir con el numeral, ¿sí? Entonces aquí no va punto, no, aquí va el símbolo de numeral. En el anterior, que es de clase, ahí sí viene punto y el nombre de la clase. Aquí, como está en la sintaxis, es numeral y el nombre del ID. Entonces, en este caso, el ID es cabecera. Aquí debería estar símbolo de numeral, cabecera. Eso debemos corregir. Pero bueno, vamos al código para que lo veamos. A ver, vamos a ver un selector de clase. Aquí lo tenemos. Aquí está nuestro contenedor. Con el nombre de la clase es texto, ¿sí? Dentro de este contenedor están dos párrafos. Y aparte, aquí solamente, como vemos en el archivo, solamente está HTML. Donde defino el CSS en un archivo aparte, que lo tenemos, por lo general, se lo guarda en otra carpeta, ¿no? En este caso lo vamos a guardar en la carpeta de CSS. Y dentro tenemos el archivo que es el nombre, podemos nosotros asignarle, aunque por lo general le ponemos estilos o styles, la extensión cambia, ¿no? La extensión del archivo en este caso es CSS. Entonces definimos el archivo de estilos, estilos CSS, donde aquí vamos a llamar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los selectores de clase? Recuerde que el selector de clase, la clase, ¿cómo se llama? Texto. El nombre de la clase es texto. Entonces vamos a ver en nuestro archivo de estilos. Aquí estoy definiendo, aquí estoy llamando a la clase texto con el símbolo de punto. ¿Sí? Entonces digo, esta es una clase, por lo tanto va primero el símbolo de punto, el nombre de la clase, que en este caso es texto, y luego asigno la propiedad. A la propiedad color, ¿qué es lo que vamos a asignarle? El color de azul. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos. Ahora, vámonos a ver el selector de ID. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que hacemos ahora? No definimos como clase, sino como ID. Y aquí viene el nombre del ID, que en este caso es cabecera. ¿Sí? Y aquí va nuestra etiqueta. ¿Cómo le llamamos a cabecera? Recuerden que es un ID. Entonces nos vamos a nuestra hoja de estilos y aquí está cabecera. Y el ID se antepone el símbolo de numeral. ¿Sí? Entonces, numeral, cabecera, significa que es un ID. Y aquí le estamos asignando el color red, rojo. ¿De acuerdo? Entonces veamos al ejecutar. Antes de eso, hay algo que nos hace falta en cada uno definir. Aquí tengo mi archivo de estilos. Acá tengo mi archivo de HTML. ¿Cómo relaciono esos dos archivos? ¿Sí? ¿Cómo relaciono esos dos archivos? Con esta etiqueta. Entonces,
definimos, ¿no? La etiqueta link, ¿sí? Que estamos relacionando a una hoja de estilos, style sheet, y aquí le estamos diciendo dónde está nuestra hoja de estilos. Entonces estamos diciendo que está dentro de la carpeta CSS y el archivo se llama estilos.css. De esa manera estamos enlazando el HTML con el CSS. Veamos el resultado. Y aquí está. Sí. Entonces, aquí estamos utilizando una clase que era la clase texto. Recuerden que a la clase texto nosotros lo que hicimos es darle un color de azul al texto. Ahora vamos a ver la clase que utilizamos un selector ID. Entonces nos vamos a ID. ¿Qué es lo que hacemos en ID? Entonces nos vamos a la hoja de estilo, se llama cabecera. Y ahí lo que estamos haciendo es darle un color rojo, ¿no? Veamos el resultado. Entonces, ID, vamos a ver en el navegador. Y aquí está el resultado. Entonces, al ID lo que hicimos es aplicarle un color red. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos trabajado? Con los selectores, ¿no? Selectores style, de clase y ID. El style puedo trabajar inline dentro de la etiqueta o puedo definirlo en la parte superior del head, ¿sí? Dentro de la etiqueta style. Ahora, veamos un ejemplo. No, vamos a ver un ejemplo con el contenedor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra etiqueta div, que es el contenedor, sino que aquí veamos una diferencia, ¿no? Aquí está nuestra etiqueta sin aplicar estilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo ni inline, tampoco tengo en la parte superior del head un style, ¿sí? Y la otra forma sería con un archivo externo. Para el archivo externo utilizo el ID o el class, y aquí yo no tengo definido ninguno de esos dos atributos. Por lo tanto, este div es un div el cual no tiene estilos, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa con los divs de la parte inferior. Aquí estoy definiendo un contenedor que sí tiene estilos, que le voy a aplicar una clase a la cual le digo, ¿cuál es el nombre de la clase? Color amarillo. Ese es el nombre de mi clase. Ahora, debajo, y aquí está mi etiqueta, ¿no? Que está dentro de mi contenedor, que es mi encabezado. Acá tengo una siguiente clase que en cambio el nombre de la clase es color azul, ¿sí? Una tercera, un tercer contenedor con la clase color rojo y un cuarto div o contenedor con la clase color negro. ¿Qué significa? Que a cada uno de estos contenedores le estoy aplicando una clase diferente, ¿sí? Aquí está, dentro de cada clase tengo los encabezados, ¿no? Entonces, a cada uno de esos, a cada uno de esos contenedores, yo le aplico un estilo diferente, porque estoy utilizando una clase diferente, aunque bueno, la clase podría aplicar los mismos atributo valor, pero si yo estoy utilizando diferentes clases es porque obviamente deben tener diferentes valores, ¿no? Entonces, veamos cómo están, ¿no?, en nuestra hoja de estilos definida cada una de estas clases.
Entonces nos vamos a Styles, ¿sí? Y vamos a ver las clases. Recuerden que como son clases, se antepone el símbolo de punto. Y aquí está mi clase, que es color amarillo. Sí, entonces donde yo le digo que al texto, color amarillo. Sí, píntelo de color amarillo. La clase color verde. Sí, entonces aplíquele al texto el color verde. Color rojo, aplíquele un color rojo al texto mediante el atributo color. Y la clase azul, píntele de azul al texto. Finalmente, con la clase negro, aplíquele al texto el color black, negro. ¿Sí? Entonces, miren cómo yo tengo diferentes clases donde yo estoy aplicando diferentes valores a los atributos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo para que veamos la diferencia. Aquí no es que va a ir solamente va solamente un atributo. Puede ir un listado de atributos, es decir, yo puedo a un conjunto de atributos aplicarles diferentes valores. Aquí solamente es para demostrar cómo cambia, ¿no? Pero de ahí en la realidad, dentro de la clase vamos a aplicar diferentes atributos, vamos a aplicarles valores a esos atributos, ¿no? Entonces, veamos cómo nos queda nuestra clase si la ejecutamos. Entonces, aquí está el div. Y vamos a ver cómo nos muestra en el navegador al aplicarle esos estilos. Ok. Entonces, como podemos ver, ¿qué es lo que observamos primero? El contenedor que no tiene estilos. De esa manera nos va a salir. Sí, aquí está simplemente HTML. Debajo tenemos los contenedores que sí aplicamos estilos. Aquí está el div, que le aplicamos la clase amarillo, que nos cambia mediante el atributo color, yellow, el color del texto, ¿no? Aquí tenemos al que le aplicamos la clase azul, el div que le aplicamos la clase rojo y el div que le aplicamos la clase negra, ¿sí? Entonces miren cómo mediante los div me definen, ¿no? Secciones. Y yo ya puedo ir aplicando, ¿sí? Diferentes estilos a cada una de esas secciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea de trabajar con mis contenedores. Ahora, veamos qué sucede. Hacemos lo siguiente. ¿Qué tal si es que yo eh, no enlacé los dos archivos? Tengo el archivo de HTML, tengo el archivo de estilos, pero si yo no relaciono mediante esta etiqueta, veamos qué sucede. Vamos a guardar ahí y vamos a ver cómo nos muestra en el navegador. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, ¿qué sucedió? Aquí nos está mostrando todos color negro, que es el que viene por defecto, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajan con sus hojas de estilos, tienen que tener siempre la precaución de enlazar el CSS con el HTML mediante esta etiqueta, ¿sí? Si no, va a mostrarles simplemente HTML sin aplicar los estilos, ¿sí? Ahora, hagamos una modificación en la hoja de estilos. Vámonos a nuestra hoja de estilos. Y aquí estamos definiendo, ¿no? Nuestras clases. Vamos a comentar estas clases. Como comentamos en CSS, como comentábamos en C, barra, asterisco. Y aquí vamos a cerrar el comentario, asterisco barra. Entonces, todo esto no lo va a tomar en cuenta, sino asume que es un comentario.
Y lo de acá abajo vamos a quitar el comentario. ¿Sí? Entonces, siguen siendo las mismas clases, ¿sí? La clase color amarillo, color verde, color rojo, azul y negro. Siguen siendo las mismas clases. Lo que estoy haciendo ahora es que le estoy eh, utilizando otra que, estoy utilizando otra propiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora la propiedad que estoy utilizando ya no es color, que me da el color al texto, sino es la propiedad background color, que si recuerdan, me da un fondo al elemento. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar aquí y observemos cómo nos muestra la página en este momento. Y aquí tenemos otra página. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora está cambiando, aplicando estilos a otra propiedad. En este caso es del background color, que lo que hace es aplicar un color de fondo al elemento. ¿Cuál es el elemento en este caso? Nuestros divs. Tenemos 4 divs, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos divs está aplicando un color de fondo, que es los que tenemos aquí y podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que nosotros ya podemos aplicar estilos a ciertas partes de nuestra página, con nuestros contenedores. Inicialmente aquí está nuestro div, que no se le aplica estilos, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros tenemos que trabajar de esta manera? No. Era solamente para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Obviamente que aquí yo no necesito definir una clase para aplicar background, otra clase para aplicar color, otra clase para font size. No. Dentro de una clase yo puedo utilizar varias propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Dentro de nuestra clase, vamos a aplicar tanto color como fondo. Simplemente agregamos esto, ¿sí? Y es todo lo que tenemos que hacer. Y así mismo vamos aplicando color a la clase color verde. Vamos con el color rojo. Azul y color negro. Listo. Guardamos. Recuerden siempre de guardar, porque a veces, ¿qué sucede? Que nosotros hacemos los cambios y nos olvidamos de guardar. Obviamente que no se van a aplicar los estilos, ¿no? O escribimos mal el nombre del archivo de la hoja de estilos y nosotros observamos que la página no cambia. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Vamos a observar cómo nos quedaría la página. Para eso nos vamos. Este es el archivo de estilos. Tenemos que irnos a la página del HTML y ahí vamos a cargar la página. Y observemos qué es lo que pasó.
¿Qué es lo que acaba de pasar? Parece que solamente aplicó la propiedad, ¿no? Parece que solo aplicó la propiedad background color. Sí. ¿Y qué pasaba con la propiedad color? Aquí yo no puedo ver ningún texto. Pero si yo lo paso, ahí está el texto, ¿ves? Ahí está el texto. Si yo aquí señalo, ahí está el texto. Miren que el texto está, pero no aparece. ¿Por qué no aparece el texto? Porque yo apliqué tanto al color del texto como al color del fondo el mismo color. Entonces yo puse color yellow, background, color yellow. Obviamente que como los dos son del mismo color, no voy a poder observar el color del texto. Eso es lo que me sucedió, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a cambiar el color del texto para que se pueda observar el texto que está ahí dentro del div. Vamos haciendo eso este momento. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí están nuestros divs y nosotros podemos leer el texto que está dentro de cada uno de ellos. Vámonos al código, por favor. Sí, entonces ahí está a cada div. Le estoy asignando una clase. Ahora vámonos al archivo de estilos. Y ahí tenemos nuestro CSS, ¿no? Donde tenemos la clase que le llamamos con el punto delante porque es una clase. Y ahí está dentro de cada clase los atributos, las propiedades, ¿no? En este caso que es valor y background color. Muy bien, gracias.